Hoy nos adentramos en las penumbras de las calles de La Habana, Cuba, para documentar cómo es la vida en las noches. Y discúlpenme si me escuchan en todo el video así, es que pesqué un resfriado, un catarro horrible. A mala hora nos dio ronquera, porque se podrán imaginar que este video lo tenemos que hacer narrado. Claro, porque en esas horas tan tarde en la noche yo no podía hacerme el youtuber sabroso, ya que me estaba arriesgando a que me pasara cualquier cosa. Pero ustedes saben que nosotros somos así, nos gustan los retos. Y es que este recorrido comenzamos a documentarlo alrededor de las 10 de la noche, en un municipio dentro de la ciudad de La Habana bien conocido por ustedes, que es El Cerro, caminando la calzada del mismo nombre. En estos primeros segundos y minutos del video se van a percatar y van a percibir que estamos transitando por una zona donde hay fluido eléctrico, algo que ya normalmente no te encuentras en ningún rincón dentro de Cuba. Y esto tiene una explicación. Esta parte del cerro, de cierta forma, como decimos nosotros, es una zona privilegiada. ¿Por qué? Porque está enchufada a el hospital conocido como La Covadonga, que al existir una institución tan importante como un hospital, son zonas importantes y priorizadas debido a las funciones que cumplen. Es por esto que en lugares como este por mucho tiempo no quitaban el fluido eléctrico, y si lo quitaban era muy poco. Pero tengo que decirles que en la actualidad ya la realidad está cambiando, porque ya hasta en las zonas donde los apagones no eran un martirio, los cubanos que viven allí lo están sufriendo en carne propia. Ya donde no se iba se está yendo, y por muchas horas, como acostumbra normalmente a sufrirlas cualquier cubano dentro de Cuba. Bueno, tengo que decirles que esta es la primera vez en mucho tiempo que salgo a esta hora de la noche a hacer algo de contenido o simplemente a salir para la calle. Y por supuesto que si queríamos documentar cómo es la vida en las noches en la actualidad dentro de Cuba, teníamos en mente documentar zonas o partes dentro de la ciudad que no tuviesen nada que ver con el centro, la parte dedicada al turismo, la calle San Rafael, nada de eso. Y es por eso que ahora estamos caminando por el Cerro, lugar que se iguala con muchos en La Habana con la realidad que estamos viviendo, ya que a pesar de que en este sitio cuentan con fluido eléctrico, miren cómo no hay un alma en la calle, todo el mundo está recogido, y en muy pocos puntos es donde se reúnen par de personas para pasar la noche y compartir un rato. Y ahí es donde aprovecho para decirles y hablarles un poco de lo mucho que ha decaído la vida nocturna en Cuba. Porque por supuesto, al estar prácticamente un país sin luz por muchas horas, los negocios nocturnos no funcionan al 100%. Estoy hablando de los bares nocturnos, de las discotecas, y a eso súmenle que en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, ¿qué cubano puede ir a esos sitios para gastarse grandes cantidades de dinero que puede emplearlas en cosas más necesarias e importantes como comida? Solos unos pocos son los que a día de hoy, porque piensan que se lo merecen, porque trabajan para ello, simplemente dicen, oye, voy a salir con mi mujer en la moto o a pie, y en que se voy a sentarme en la esquina en el apagón para tomarme 2 cervezas, que a lo mejor me las tome hasta caliente, porque hay que ver si donde las compro hay fluido eléctrico o hay un refrigerador que haya refrigerado los productos. Por supuesto que a pesar de que recientemente caminamos y estuvimos andando por acá por el cerro, no está de más compartirles parte de este municipio a estas horas de la noche para que aprecien la arquitectura, como muchos de los edificios o edificaciones abandonadas que te encuentras dentro de esta zona, hay que tener mucho cuidado a la hora de transitar por ellos, porque lo mismo puede encontrarte a alguien adentro haciendo vete tú a saber qué, o simplemente, como decimos nosotros aquí en Cuba, cazándole la pelea a las personas vulnerables en la calle para asaltarlos, para robarle la cadena, para quitarle el teléfono, para quitarle el dinero. Y por eso a estas horas de la noche es bien peligroso, es bien arriesgado estar transitando, a no ser que salgas para hacer algo urgente o necesario. Por eso, no solo por el apagón, por el calor, por la necesidad y demás, es que a esta hora ya no hay nadie en la calle. Pero también es como les digo, ahora vamos a hablar un poco sobre un detalle que acabo de mencionar, el calor. Hay una sensación térmica y un aumento de temperaturas aquí gigantesco, y ni siquiera ha comenzado el mes de julio, que se podrán imaginar que es algo agobiante estar dentro de casa con este calor y en apagón. Para que no piensen que soy contradictorio, es que se van a encontrar muchos cubanos a esta hora sentados en el portal, sentados en la calle haciendo cuentos, esperando a que suceda un milagro con la luz.
Una farmacia. Pues sí hay oscuridad. No cogemos por Infanta. Sí, porque es un secreto todo. ¿Esta calle cuál es? Tú lo pagas. Cruz del Padre. Te le baja el brillo. Sí, no tiene idea. Con una pantallita chiquita, pero se nota. También me di cuenta cuando estaba transitando y haciéndoles este video que muchos cubanos hacen lo mismo que hago yo, pero en el horario de la mañana, que cuando están muchas horas en la casa sin luz
están obstinados, no tienen más nada que hacer. ¿Qué es lo que hacen? Comienzan a caminar y caminar y caminar para que sea ejercitar el cuerpo, hacer algo para que las horas pasen. Y aquí comenzamos a ver realidades de la Cuba nocturna a día de hoy. Algo que hasta yo he vivido en carne propia. Se podrán imaginar que el fluido eléctrico, el apagón, no afecta solo las casas de los cubanos, las necesidades básicas, las instituciones, las empresas, los negocios, sino la vida de forma general. También pueden llegarse a afectar otros recursos básicos, como es el caso del agua. Si no hay corriente, no se puede bombear el agua y por tanto el agua no pasa por las tuberías y no llega a las casas de los cubanos. ¿Por qué les digo esto? Porque el horario en el cual entra este preciado líquido a las casas de los cubanos, cuando entra, porque saben que hay veces que nos pasamos una semana, 2 semanas, hasta un mes sin este recurso, es muy loco. Lo mismo entra a las 2 de la tarde, que a las 6 de la mañana, que a las 2 de la mañana. Y entonces ahora en este recorrido me tropecé precisamente con muchas personas cogiendo agua y eran prácticamente las 11 de la mañana. Se podrán imaginar que después de estar tantos días sin agua, en el momento que llegue rápidamente uno se vuelve loco y empieza a llenar todos sus recipientes, los cubos, los pomos del agua. Trata incluso, aunque no tenga corriente, de adelantar algo de cocina, porque saben que la cocina juega un papel fundamental el agua y todo aquello en casa que necesite el uso de este líquido. Que la gente que me sigue sabe que yo en casa lleno hasta la lavadora. ¿Eh? Seguro que es larguísimo. Pero sale ahí en Infanta, ¿no? Bueno, luego de pasar por una avenida céntrica y atravesar por las entrecalles para que vieran un poco más de la realidad, es así como llegamos a parte de la calle Infanta. Esta parte es bien comercial porque está llena de negocios, de cafeterías, y se pueden dar cuenta que en estos horarios tan tarde de la noche, digamos que hasta cierto punto hay bastante movimiento. Lo mismo la gente sentada en las esquinas, que 2 o 3 personas tomándose sus cervezas en medio de la calle, y esas cosas típicas que aunque pasen los tiempos, aunque los tiempos sean difíciles, siempre van a formar parte de Cuba. Tengo que decirles que a pesar de que creo que en este video no logré captarlo, se han dado cuenta la gran cantidad de basureros que nos hemos tropezado en todo el camino. Otro detalle más del paisaje cubano. Y en estos horarios de la noche, mayormente, muchos aprovechan para hacer la quema de los basureros. En este recorrido hicimos una pausa temporal porque estuvimos presenciando hasta una riña cerca de esa calle, y los próximos minutos los estuvimos documentando alrededor de las 12 de la noche.
Ahora sí, gente, ya se podrán imaginar que hay que ver con qué nos encontramos en la calle. Fíjense si el cubano no soporta estas temperaturas, que no era de sorprenderse, al menos para mí, a esa hora encontrarme a personas jugando dominó, esperando que amanezcan, porque sí, las personas que son fanáticos del dominó dicen, no, yo con esto y con una botella de lo que encuentre, me quedo aquí hasta que amanezca y que salga el alba en que sea, porque no se puede dormir con este calor y con este apagón. Luego de estar por la calle Infanta, recorrer un pedacito del cerro, comenzamos poco a poco y lentamente a adentrarnos en Centro Habana. Ahora estamos transitando por una calle que verdaderamente no saben la tristeza que me dio, que es algo que yo sabía que existía, imagínense, porque el cubano siempre halla la manera, busca el escape de poder seguir subsistiendo y sobreviviendo dentro de este país. Cuando estoy transitando por la calle, que quizás la cámara no lo haya captado con una mayor nitidez, porque ojo, saben que estos videos los estoy grabando en la noche. Estoy utilizando hasta un modo especial para que se logre ver la mayor cantidad de nitidez posible dentro del video. Vi personas durmiendo en las aceras. Sí, abren la puerta de su casa, tiran una colcha en la acera de la calle, mismo se tiran para en que sea coger un poco de fresco de la misma calle y lograr dormir algo. Es súper arriesgado, porque lo mismo, te pueden asaltar, se pueden meter para tu casa, te pueden robar, pero la gente no tiene otra escapatoria. No, normal de cerca. No, no puedo grabarlo, creo que todo el mundo está despierto. Espérate. Y tiene 2 Champions y vamos cuando te recorta. Y que echa mundial y tenemos mundial y 2 Champions. Dale, cuando te recorta.
Y bueno gente, hasta aquí el video por el día de hoy. Yo estuve trazando una pequeña ruta para, después de todo el recorrido que hice, irme desplazando hasta mi casa. Les cuento que yo llegué haciéndoles este video a mi casa como a la 1 de la mañana. Y gracias a Dios no nos pasó nada. Sí, lo sé, me arriesgué un montón, pero saben, como que hace rato no sabía lo que era la vida nocturna, el salir a la calle, y vi de cierta forma un poco interesante el hecho de intentar documentárselos para que vean lo mucho que ha cambiado a día de hoy, a pesar de que no estábamos en una zona céntrica, no estábamos en una zona llena de establecimientos nocturnos ni nada por el estilo. Creo que siempre hay que como que cambiar y salir de la monotonía y traerles cosas diferentes. Yo me estoy despidiendo por el día de hoy con esta ronquera, que no sé cómo pude hacerles este audio. Y agradecido de que hayan visto este video hasta el final. Sabes que me apoyas un montón dejando tu me gusta, compartiendo el video con un amigo, hypeándolo de ser posible y suscribiéndote a esta genial familia si aún no lo han hecho. Nos vemos en unos días con más contenido. Los quiero un montón. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.